708, en Japón se acuñan monedas por primera vez. Fecha tradicional en el calendario japonés, 10 de agosto del 708. 1189, en Bosnia, Ban Kulin escribe la Carta de Kulin, que se convertirá en un certificado de nacimiento de esa nación. 1261, Urbano IV es elegido Papa número 182 de la Iglesia Católica. 1315, el ejército de la República de Pisa, comandado por Uguccione della Faggiola, gana una victoria en la batalla de Montecatini contra las fuerzas conjuntas del Reino de Nápoles y la República de Florencia a pesar de ser superados en número. 1350, frente a las costas inglesas, en el paso más angosto del Canal de la Mancha en el marco de la Guerra de los 100 años la flota inglesa del Eduardo III con su hijo el Príncipe Negro derrota a una flota de 40 barcos castellanos en la batalla de Winchelsea. 1475, se firma del Tratado de Peking, considerado el punto final de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. 1484, en el Vaticano, el cardenal Giovanni Battista Sibou es elegido Papa número 213 de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Inocencio VIII. 1498, el navegante y explorador portugués Vasco da Gama zarpa desde Calicut hacia Portugal. 1521, los turcos otomanos capturan Nándor-Fehervar, hoy Belgrado. 1526, en la batalla de Moax, Hungría, los otomanos, a mando de Suleimán el Magnífico, derrotan y matan a Luis II, último rey Jagellón de Hungría y Bohemia. 1541, los otomanos toman Buda, la capital del reino húngaro. 1622, en Henao, a 65 kilómetros al sur de la villa de Bruselas en el marco de la Guerra de los 30 años el Imperio Español derrota a las potencias protestantes del Sacro Imperio, en la batalla de Fleurus. 1655, en el marco de la Guerra Sueco-Polaca, Varsovia cae sin resistencia ante una pequeña fuerza al mando del Carlos X Gustavo de Suecia. 1728, Klaus Pars funda la ciudad de Nuuk, actual capital de Groenlandia. 1756, Federico II el Grande ataca Sajonia, comienza la Guerra de los 7 años. 1778, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se libra la batalla de Rhode Island. 1781, en la Gran Barrera de Coral, el barco HMS Pandora encalla, cuando buscaba al buque amotinado HMS Bounty. 1786, en Massachusetts, los campesinos endeudados del Estado, liderados por el capitán Daniel Sieyes, se rebelan contra el gobierno debido a los impuestos y deudas, rebelión de Sieyes. 1825, el Reino de Portugal reconoce la independencia del Imperio brasileño, mediante el pago de una indemnización de 1 millón de libras esterlinas. 1831, Michael Faraday descubre la inducción electromagnética. 1833, en el Imperio Británico se declara abolida la esclavitud. 1842, en China, el Tratado de Nankín marca el final de la Primera Guerra del Opio. 1856, en Nicaragua, llegan a la hacienda San Jacinto cerca de 100 efectivos del ejército del Septentrión, al mando del coronel José Dolores Estrada Vado, que ganarán la batalla de San Jacinto 2 semanas después. 1857, en la República Argentina se inaugura la primera línea ferroviaria, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, y la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural. 1861, en Carolina del Norte en el marco de la Guerra Civil estadounidense, un escuadrón de la Armada captura fuertes en el Cabo Hatteras en la batalla de Hatteras Inlet Batteries. 1862, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, se libra la segunda batalla de Bull Run. 1871, en Japón, el emperador Meiji declara abolido el sistema ANI y establece las prefecturas como centros locales de administración. 1885, Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta. 1895, en Huddersfield, Inglaterra, se crea la Liga de Rugby del Norte. 1898, en Estados Unidos se funda la empresa Goodyear. 1907, en Canadá colapsa el puente de Quebec, mueren 75 obreros. 1910, se firma el Tratado Japón-Corea de 1910, también conocido como el Tratado de Anexión Japón-Corea, iniciando oficialmente el periodo de dominio japonés en Corea. 1911, de los bosques del norte de California aparece Easy, considerado el último nativo americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo. 1914, en la Primera Guerra Mundial, comienza la batalla de San Quintín. 1915, buzos de la Armada estadounidense rescatan el F-4, el primer submarino estadounidense hundido en un accidente. 1918, Bapaume es tomada por el ejército australiano y el ejército canadiense en la ofensiva de los 100 días. 1922, la ciudad de Esmirna, Asia Menor, es incendiada por el ejército turco. 1928, en Honduras se constituye el Club Deportivo Motagua. 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo.
1930, en las islas de San Kilda, Escocia, que estuvo habitada ininterrumpidamente desde tiempos prehistóricos. Los últimos 36 habitantes restantes se autoevacuan hacia otras zonas del país. 1942, en el campo de concentración de Jasenovac, Croacia, en el marco del genocidio serbio, el seminarista católico franciscano Petar Brzica, 1917 a 2010, degüella a 1.360 no católicos, serbios cristianos, serbios musulmanes y gitanos. Hasta la llegada del comunismo en 1945, morirán en ese campo fascista católico entre 0,3 y 0,4 millones de hombres, mujeres y niños. 1943, en Dinamarca, los invasores alemanes disuelven el gobierno. 1944, en Eslovaquia, 60.000 soldados se alzan contra los nazis, dando comienzo a la insurrección nacional eslovaca. 1946, se adopta la Resolución 8 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 1949, en Semipalatinsk, Kazajistán, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la octava en la historia humana, con el nombre clave RDS-1, primer relámpago. Los espías estadounidenses la habían denominado Yoe-1. 1958, en Colorado Springs, Colorado, se abre la Academia de la Fuerza Aérea. 1959, en Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abre sus puertas al iniciar sus transmisiones, y su señal es el número 13. 1963, en Buenos Aires, Argentina, el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, MNRT, asalta el policlínico bancario. Hay bajas policiales. Se conocen los nombres de Joe Baster y José Luis Nel. Como consigna levantan una línea histórica, San Martín Rosas Perón. 1966, en San Francisco, Estados Unidos, The Beatles realizan su última presentación en vivo, en el Candlestick Park ante unas 42.500 personas. 1967, en Santiago de Chile, Racing Club se consagró campeón de América por primera vez en su historia al adjudicarse la Copa Libertadores de 1967, siendo esta la edición más larga de la historia. 1968, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a unos 110 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 2:45, hora local, Estados Unidos detona a 729 m bajo tierra su bomba atómica SLED, de 200 kilotones. Es la bomba número 574 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1970, en Los Ángeles, California, la policía ataca a una manifestación de inmigrantes centroamericanos contra la guerra de Vietnam. Mueren 3 civiles, incluido el periodista Rubén Salazar. 1975, en Perú, Francisco Morales Bermúdez encabeza un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado conocido como el Tacnazo. 1981, en Ciudad de México se inaugura la línea 4, Martín Carrera Candelaria, del metro. Posteriormente se inaugurará el tramo completo, Martín Carrera Santa Anita. 1982, en Darmstadt, Alemania, se sintetiza por primera vez el elemento químico artificial megnerio, de número atómico 109. 1984, en el estado de Oregón, Estados Unidos, discípulos del gurú Asio envenenan con la bacteria de la salmonela a 2 comisionados del condado de Washoe que visitaron la comunidad hippie. En los siguientes 2 meses, la secta esparcirá salmonela en las barras de ensalada de 10 restaurantes locales. No se producirán muertes. 1987, en la fábrica de artesanías El Cielo, de la asociación Odaeyan CEO fundada por Soonja Park, 48, llamada La Madre situada en la ciudad de Yongin, Corea del Sur, son encontradas 32 personas maniatadas y estranguladas, aunque habían bebido una dosis no letal de veneno. Entre los muertos se encontraban la propia madre y sus 3 hijos. Los 59 restantes trabajadores del grupo desaparecieron y no fueron hallados nunca. Park era buscada por la policía porque debía a sus acreedores unos 8,5 millones de dólares estadounidenses. En 1991, el Soviet Supremo suspende toda actividad del Partido Comunista de la Unión Soviética. 1995, la OTAN lanza la Operación Fuerza Deliberada contra las fuerzas bosnio-serbias. 1997, en Raíz, el GIA, Grupo Islámico Armado, asesina al menos 98 pobladores, masacre de Raíz. 2003, el ayatolá Seyyid Mohammed Beikir al-Hakim, líder musulmán chií en Irak, manda asesinar a más de 100 musulmanes que salían de una mezquita en Najaf. 2004, terminan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el marroquí Hikam El Guerroug consigue un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5.000 m, previamente había logrado el título en los 1.500 m. Desde que el finlandés Paavo Nurmi lo hizo en París 1924, ningún otro atleta había ganado los 1.500 y los 5.000 m en los mismos Juegos Olímpicos. 2005, en Luisiana, Estados Unidos, toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80% y al final causando más de 1.200 muertos en el país.
2009, en Donetsk, Ucrania, se inaugura el Donbass Arena. 2012, tiene lugar el incidente del Peñón de Vélez de la Gomera. 2019, Inírida, Colombia, el grupo guerrillero FARC-EP se alza nuevamente a las armas, ignorando los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, por el expresidente Juan Manuel Santos.